Ok. Entonces, bueno, esta pregunta es del Survey, la 1920, es uno de los recomendados y dice, ¿cuánto trabajo se realiza sobre el vapor cuando un mol de agua en 100 grados Celsius hierve y se convierte en un mol de vapor a 100 grados Celsius? A una temperatura, perdón, a una atmósfera de presión. Y suponga que el vapor se comporta como un gas ideal. Determina el cambio de energía interna del sistema del agua y vapor a medida que el agua se vaporiza. ¿Ok? Entonces, primero, vean que nosotros estamos hablando del agua, ¿ok? Entonces, lo que vamos a necesitar es información sobre ese fluido o sobre ese gas, ¿ok? Entonces, principalmente vamos a estudiar como las moléculas de agua o H2O, ¿ok? Vean que aquí no dice que haya transferencia de energía, eh, digamos, que no sea, digamos, el cambio de fase, ¿ok? Entonces, vean que lo primero que hay que hacer es averiguar el trabajo realizado sobre el vapor cuando un mol de agua, ¿verdad? Hierve y se convierte en un mol de vapor. Entonces, primero vamos a poner cuál es la definición de trabajo. Recuerden que la definición de trabajo es de la siguiente forma. ¿Okay? Recuerden que es el área bajo la curva. Vean que dice que el proceso ocurre a una atmósfera de presión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la presión es constante, por eso se comporta de esta forma. ¿Okay? Entonces, para el gas, vean que dice que el vapor, ¿verdad? Se comporta como un gas ideal. Entonces, nosotros para el agua en estado gaseoso, podemos decir que sigue esta ecuación, porque se considera que es un gas ideal. Yo voy a usar el subíndice V como vapor y subíndice L como líquido. Vean que el agua en estado líquido, nosotros no podemos expresarla con esta fórmula, ¿verdad? Porque no, digamos, es un fluido, no es un gas, ¿verdad? Entonces no podemos relacionar la ley de los gases ideales. Entonces nosotros determinamos el volumen del líquido como que es igual a su masa por entre la densidad, ¿ok? Esa densidad es volumétrica, ¿verdad? Porque es volumen. Si fuera, creo que alguien tuvo una duda con respecto al examen que en una de las preguntas decía densidad, ¿verdad? Pero era una cuerda y era densidad lineal. En este caso estamos usando densidad volumétrica, ¿verdad? Vean que en ningún momento el problema nos dice cuánta masa tiene ese líquido. Lo único que nos menciona es que tiene la cantidad de moles, o sea, el número de moles. Entonces yo puedo pasar esta masa a la relación de número de moles por masa molar. Entonces, vean, yo ya voy a sacar cada término. ¿Por qué? Porque el trabajo es, voy a poner aquí, el trabajo es de esta forma. Perdón, ese no es fluido, es... Eso es una L. ¿Por qué? Porque vean que dice que él llega a un estado final de vapor y el inicial es líquido o agua líquida, ¿verdad? Entonces es de esta forma, porque recuerden que el cambio es volumen final menos volumen inicial. Entonces, voy a sacar el primer término, que sería, esto es solo sustituir. Entonces, un mol, ¿por dónde fue que quedaron? ¿En qué parte quedaron del problema? No sé si me están escuchando. Eh, Creo que le estaba cambiando la F por L, Ah, la ok. F de fluido, pero...
Entonces, vean, lo que yo hice fue hacerlo de esta forma porque el cambio de volumen es el final menos el inicial, ¿ok? El final es el estado vapor y el inicial es el líquido. Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular cada uno de estos términos. Entonces, voy a calcular primero el término de presión por volumen, ¿verdad? Del vapor. Y esto es nada más sustituir los valores, ¿ok? Y la temperatura, recuerden que tiene que ir en Kelvin. Esto lo que hago es, vean que está en Celsius, entonces lo que hago es sumarle a la temperatura. ¿Ok? Porque esto es la forma de pasar de Celsius a Kelvin. Entonces, esto me da y ahora tengo que sacar también una forma análoga para el del volumen del líquido. Entonces, yo lo que hago es que vean que la fórmula, bueno, voy a apuntarla aquí, sería un mol. La masa molar del agua es 18 gramos mol. Imagino que los que ya han llevado química 2, creo que es donde ven esto, están familiarizados. Y la densidad es 1 por 10 a la 6. Ujú. Vean que es porque yo lo estoy usando en unidades de gramos por metro cúbico. ¿Ok? Y lo multiplico por la presión, porque si esto que ven ustedes acá, esta fracción es la del volumen, entonces tengo que multiplicarla por la por la presión. Y la presión es 1 por 10, no, 1, estoy ahí, ok, es así, 0,13 por 10 a la 5 pascales, pero en este caso voy a utilizar newton metro cuadrado para que vean las unidades y cómo se cancela. Y esto es igual a 1,82. Entonces el trabajo va a ser igual a el primer término, ¿verdad? Que sería menos 3000 más 1,82 joules. Eso es igual a... Okay. Vean que tiene sentido porque pasa de ser vapor a ser líquido. Entonces el trabajo tiene que ser negativo porque lo que estamos haciendo es haciendo el trabajo sobre el líquido y se está comprimiendo. Bueno, perdón, sobre el gas y se está volviendo líquido. Entonces está comprimiendo el volumen, ¿verdad? Inicial. Ahora, la siguiente parte, vamos a ponerle aquí B. Vamos a ver qué pregunta. Determina el cambio de energía interna del sistema del agua y vapor a medida de que el agua se vaporiza. Ya ustedes estudiando la teoría, ¿cuál creen, cuál calor es el que se tiene que utilizar en este caso? Recuerden que el primero, voy, la energía interna, que es lo que piden, recuerden que es igual al calor más el trabajo. Ya nosotros conocemos el trabajo de la parte A, pero ¿cómo determinamos nosotros el calor? ¿Cuál de las dos expresiones de calor tenemos que utilizar? Bueno, el calor que ustedes tienen que utilizar es el calor, el del cambio, o sea, el del cambio de fase. Recuerdan que nosotros habíamos visto dos. En este caso, vean que el problema les dice que las dos sustancias, ¿verdad? El vapor y el líquido, están a 100 grados Celsius, ¿verdad? O 373 Kelvin. Y ocurre todo el proceso a la misma temperatura.
recuerden que cuando nosotros tenemos eso de que cambia de fase la sustancia, nosotros tenemos que utilizar ya sea el calor de vaporización o, perdón, el calor latente de vaporización o el calor latente de em, solidificación o así, dependiendo, ¿verdad? Nada más recuerden que lo que hay que identificar es el signo. En este caso el signo es positivo porque nosotros estamos agregando calor, ¿verdad? Para convertir el vapor a líquido. Entonces, lo único que hago es sustituir. Recuerden que la masa es igual a Nm, ¿ok? Y recuerden que la masa molar del agua es 18 gramos mol. Y dice que es un mol de la sustancia. Entonces, mol se cancela con mol y tenemos 18 gramos de agua, ¿verdad? De ahí es donde sale esa masa. Porque probablemente digan ustedes de dónde sale, porque el problema nunca da masa. Y esto es acá. Vean que para yo poder cancelar esto con esto, tengo que hacer la conversión. Porque recuerden que el calor es energía transferida, entonces va en, bueno, con unidades de joules. Entonces, la energía interna va a ser igual a la suma de esas dos variables. Entonces tenemos que es 40.680 menos 3.099.18. Y esto es igual a 37.580.82 joules. No sé si tienen dudas con respecto a este problema, ya que tal vez sí tengan dudas porque como se cortó la comunicación en una parte del video. ¿Sí les queda claro? A mí sí, profe. Ok. Sí, profe, sí queda claro. Entonces, vamos a ver, vamos a pasar de... Ok. Entonces, este problema también es del Serway, son los de los recomendados. Y dice, un estudiante intenta decidir qué vestir. Su recámara está a 20 grados Celsius y la temperatura de su piel a 35 grados Celsius. El área de su piel expuesta, es de 1.5 metros cuadrados. Hay personas en el planeta que tienen piel que es oscura en el infrarrojo, con emisividad aproximada de 0.9. Encuentra la pérdida de energía neta de su cuerpo por radiación en 10 minutos. ¿Okay? Entonces, vean, ya el problema les dice cuál de los tres mecanismos de transferencia son los que tienen que utilizar, ¿verdad? Recuerden que estaba convección, conducción y radiación, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que lo que tenemos que utilizar es radiación. Cuando ustedes les dicen, por ejemplo, tasa de energía transferida, la tasa de energía transferida es la potencia, ¿ok? Entonces van a tener que utilizar esta fórmula, que es sigma por el área, por E, por la temperatura a la 4, ¿verdad? La temperatura del entorno a la 4. Esta ecuación es cuando nosotros tenemos un cuerpo, ¿verdad? Que tiene diferencia de temperatura con su entorno. Entonces, cuando pasa eso, o sea, que hay objetos a su alrededor que están emitiendo también energía por radiación, nosotros lo que vamos a sentir, ¿verdad? La tasa de energía que se transfiere es lo emitido menos lo transferido, ¿ok? Entonces, vean que si no vieron el video de mecanismos de transferencia, este sigma es una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, y esta E es la emisividad del objeto, ¿verdad? Que cuando está en 1 es un absorbedor
perfecto. Y cuando es cero es un absorbedor, perdón, un reflector perfecto. Entonces, bueno, es como un repasillo ahí de la teoría. Entonces, lo que yo voy a hacer es nada más sustituir. Esto es una constante, de hecho viene creo que hasta en la calculadora. Ese es el valor de la constante. Y tiene unidades de watts entre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Después el área que ya lo da, la emisividad y la diferencia de temperaturas. ¿Ok? Vean que las temperaturas las dan en Celsius, entonces tienen que pasarlas a Kelvin. Y esto es igual a 1,25 watts. Pero eso realmente no es lo que les pide el problema. El problema les pide la pérdida de energía neta. Recuerden que hay una relación o una ecuación que relaciona la potencia con la energía. La potencia es el cambio de energía, ¿verdad? Entre o en el tiempo. Entonces lo que hago es despejar. Entonces mi energía va a ser igual a la potencia por el delta T. Esto va a ser, recuerden que watts son joules entre segundo. Y 30, creo que son 10 minutos, pero 10 minutos son 600 segundos. Entonces segundos se me cancelan con segundos. Y esto es igual kilojoules. Igual lo podían dar en joules, entonces estoy en este. ¿Tienen alguna duda? Creo que en estos problemas lo que más confunde a la gente es esto de la pregunta, digamos, cuando les dicen tasa de energía transferida o así, que les cuesta un poquillo más relacionarlo con la parte de potencia. Pero cuando les preguntan eso es potencia de fijo y bueno, y recuerden que la energía se relaciona de esa forma con la potencia y que la potencia es la energía entre unidad de tiempo. Ujú. Bueno, si nadie tiene más dudas con respecto a esto, entonces vamos a hacer el último de esta sección. Ujú. Ok, vean, este problema dice, un gas en un contenedor está a una presión de 1,5 atmósferas con un volumen de 4 metros cúbicos. ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el gas si se expande a presión constante a un volumen 2 veces mayor que el inicial y si se comprime a presión constante a un cuarto de volumen del inicial? Entonces, recuerden que hay que pasar las unidades a unidades del sistema internacional. Ese es el primer paso para estos problemas. Y esto es una atmósfera. Entonces, ya ustedes están familiarizados con estas conversiones por la parte de fluidos, que también se hacía eso. Entonces, recuerden que el trabajo realizado, ¿verdad? Para un gas es de esta forma. Vean que dice que se expande a presión constante, entonces ya sabemos que es de esa forma. Y el trabajo va a ser igual a... Y después dice que si se comprime a presión constante a un cuarto de su volumen.
Entonces el cambio de volumen va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial. Entonces en este caso, el volumen final es un cuarto del volumen inicial. Bueno, voy a ponerlo así. Esto es igual a 4 entre 4 menos 4. Esto es igual a 1 menos 3. Perdón. Ahorita les comento al respecto. Se los pongo de esa forma porque el semestre pasado, cuando varias personas me llevaron este problema a consulta y el error común era que consideraban que el volumen, o sea, el cambio de volumen en esta parte, no sé por qué muchos decían que era, por ejemplo, 1, porque como dice que se comprime a presión constante a un cuarto de su volumen inicial, mucha gente utilizaba 1 como el volumen final, pero siempre tienen que hacer esto, que es la diferencia de los volúmenes, ¿verdad? Para ya obtener un valor correcto. Y bueno, esa es la respuesta de este problema.